Seguimos con este video, la mayor sorpresa de cada mundial. Vamos a ver, esto sí va a estar interesante, ver cuál selección pudo sorprender. Yo estoy claro que el mundial pasado fue Marruecos. Vamos a ver si estamos de acuerdo el chamo este que hizo el video y yo. Ediciones de la Copa del Mundo, en todas hubo al menos una sorpresa que rompió cualquier lógica. Un resultado imposible, una eliminación inesperada o una selección que llegó mucho más lejos de lo que nadie imaginaba. Y hoy vamos a ver cuál fue la mayor sorpresa de cada una de las ediciones mundialistas. 1930. En la primera Copa del Mundo, la mayor sorpresa fue Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Ganó su grupo con 2 triunfos por 3-0 ante Bélgica y 3-0 ante Paraguay. Se metió en semifinales y terminó quedándose con el tercer puesto. Ve, dominando, de verdad que sí, Estados Unidos, ve. Tercer puesto tan solo por detrás de Argentina. Hey, pero miren ahí, esa también es otra sorpresa, el Yugoslavia. What the fuck, en el cuarto puesto. Tan solo por detrás de Estados Unidos, por encima de Chile, por encima de Brasil, por encima de Francia. Mira, esa Yugoslavia es más sorpresa que Estados Unidos, bro. ¿De qué molleja? Eso sí está de loco. Oh, molleja calidad. Que hasta hoy sigue siendo la mejor actuación mundialista de su historia. Para una selección que casi nunca entra en estas conversaciones, arrancar la historia de los mundiales así fue un golpe totalmente inesperado. Y la siguiente edición iba a demostrar que las sorpresas iban a ser habituales. Porque en 1934 la mayor sorpresa fue la eliminación de Austria en semifinales a manos de Italia. Porque casi todos daban como favorita al famoso Wonder Team austriaco. Llegaba con una racha de 14 partidos sin perder, había aplastado a selecciones fuertes como Escocia, Alemania, Hungría y Suiza. Y antes de la Hungría, que en ese entonces era imparable. Esta semifinal, Italia solo le había ganado uno de 12 partidos jugados. Pero en el Mundial pasó lo contrario. Italia se impuso 1-0, frenó al gran favorito del torneo y después terminó levantando la copa. Y si en 1934 cayó el gran favorito del torneo, en 1938 iba a aparecer una sorpresa todavía más rara. Cuba. ¿Sí? ¡Cuba! ¡Ah, su bendita madre, loco! No me lo esperaba. ¿Cómo así que Cuba? Espérate ahí. A tomar agua. ¿Cómo que Cuba, sorpresa del mundial? ¿Hasta qué posición llegó Cuba, papi? Cuba. En su única participación mundialista, empató 3-3 con Rumanía en la única vez que clasificó a un mundial en el 38 y fue una sorpresa. Y fue la sorpresa del torneo, papi. El primer partido. Y como en ese tiempo no había penales ni diferencia de gol para decidirlo, se jugó un desempate. Ahí, contra todo pronóstico, los cubanos ganaron 2-1, eliminaron a Rumanía y se metieron en cuartos de final. Fue la primera selección del Caribe en llegar a una Copa del Mundo. Pero en 1950 iba a llegar un... vaya, Cuba. Claro, de ahí del 38 toca saltar al 50 por el plomo. Uno de los batacazos más grandes de toda la historia de los mundiales. Inglaterra llegaba a Brasil con una reputación enorme. Del otro lado estaba un equipo estadounidense formado en gran parte por jugadores semiprofesionales, pero en Belo Horizonte pasó lo impensado. Joe Gaetjens marcó el único gol del partido y Estados Unidos dejó a Inglaterra en ridículo en una de las mayores sorpresas que ha visto la Copa del Mundo. Y hasta hoy sigue siendo recordado como uno de los mayores shocks en la historia del torneo. Pero 4 años después... Bastante sorpresivo, ¿no? Porque Inglaterra fue justamente el país que inventó el fútbol y el país que colonizó Estados Unidos. Así que doble humillación por parte de Estados Unidos hacia Inglaterra. Muy mal de parte de los ingleses que no pudieron contra técnicamente su colonia. Hombre, qué pesar por los ingleses. Después iba a pasar algo todavía más fuerte. En 1954 Hungría llegaba a ese mundial como la gran favorita. Venía de convertirse en el primer equipo visitante en ganarle a Inglaterra en Wembley. Y en Suiza 1954 avanzó arrasando rivales. Y entonces llegó la final contra Alemania Occidental, a quien ya había destrozado en grupos 8-2. Sí, yo recuerdo eso. Bueno, recuerdo no, vi un video de eso. Le ganó 8-2 en la fase de grupos a Alemania y terminó perdiendo la final justamente contra la propia Alemania 3-2. Bastante lamentable lo de Hungría en ese mundial. Hungría arrancó 2-0 arriba en apenas 8 minutos y parecía que lo único que faltaba era esperar el pitazo final.
Pero ahí pasó lo impensado. Alemania reaccionó, empató rápido y terminó ganando 3-2 con el gol decisivo de Helmut Rahn en el minuto 84. Así nació el famoso Milagro de Berna. Pero en Suecia 1958, la sorpresa fue una selección que terminó llegando mucho más lejos de lo que muchos esperaban. Suecia no solo era la anfitriona, terminó haciendo el mejor mundial de su historia. Ganó su grupo, dejó en el camino a la Unión Soviética, a Alemania Occidental para meterse nada menos que en la final. De hecho, Suecia incluso empezó ganándole a Brasil en ese partido decisivo con un gol tempranero de Nils Lidholm, aunque después los brasileños remontaron y terminaron ganando 5-2. Pero más allá de la derrota, doblete de Pelé en esa final. La verdadera sorpresa de 1958 ya estaba hecha. Y en 19... Sí, obvio, imagínate, ya con llegar a la final ya es un logro bien grande por parte de Suecia, llegar hasta la final del Mundial. 1962 pasó algo parecido. En Chile 1962, la gran sorpresa fue la propia selección chilena. Era un equipo local con ilusión, sí, pero lejos del grupo de selecciones que parecían candidatas reales al título. Y aún así, superó a una Italia repleta de figuras. Y después eliminó a la Unión Soviética, que llegaba como Yo siempre que menciono a la Unión Soviética me da risa porque me recuerdo las locuras que eran en eso entonces, las guerras y todo ese desastre. Menos mal no, gracias a Dios que no lo viví, porque seguramente fuera un tiempo muy fuerte, muy feo. Gente campeona de Europa. De golpe, Chile estaba en semifinales y jugando el mundial de su vida. Y por eso, la mayor sorpresa de 1962 fue ver al anfitrión meterse entre los mejores del mundo cuando casi nadie lo tenía ahí antes de empezar el torneo. Pues sí, claro, hay muchas veces que las selecciones que son anfitrionas simplemente están en ese mundial justamente por ser anfitrionas. ¿Quién pensaría que llegarían lejos en alguna ocasión? Solamente, o sea, mejor dicho, es poco probable que en muchos casos la anfitriona termine llegando lejos en el torneo. Y pues más si tomamos en cuenta la actualidad de Chile, que lleva 3 mundiales consecutivos sin clasificar. Es bien lamentable la situación de los chilenos. Nada que ver con esa Chile de aquella entonces. Y nada que ver con la Chile campeona de las Copas Américas, obviamente. Y 4 años más tarde, una selección debutante dio la sorpresa. En Inglaterra 1966, Italia llegaba al último partido de la fase de grupos con el cartel de siempre. Una selección grande, respetada, bicampeona del mundo y claramente favorita ante una debutante casi desconocida como Corea del Norte. Y entonces pasó uno de los golpes más recordados en la historia de la Copa del Mundo. Corea del Norte le ganó 1-0 a Italia, la dejó fuera del torneo y se metió en cuartos de final. Mira, eso sí es una sorpresa, loco. Que Corea del Norte le gane a la 2 veces campeona del mundo Italia y lo elimine del torneo y se meta en cuartos de final. Eso sí es muy inesperado porque Corea del Norte prácticamente ha clasificado como a 3 o 4 mundiales en toda su historia, yo creo. Realmente es una sorpresa absoluta. Verdad, no me lo esperaba. Entre tanta vaina no me lo esperaba. Y de paso, debutando, era su primer mundial y eliminan a Italia. No, guara, está buenísimo. Convirtiéndose además en la primera selección asiática en superar la primera fase de un mundial. Mira. Y si avanzamos a México, 1970 hubo una... Por encima de Japón, por encima de China, por encima de Corea del Sur, su hermana, mira toda esa vaina. Selección que terminó haciendo un mundial soñado. Perú, con nombres como Teófilo... Perú, si ven, yo les dije que Perú era clave. Que ustedes no me hacen caso, chamo, yo se los dije. Cubillas y... Pues mira, Perú lleva usando el mismo uniforme desde los 1970. Mira toda esa vaina. Un poquito de cambio, ¿no, Perú? Digo yo. Héctor Chumpitaz, en la fase de grupos logró victorias sobre Bulgaria y Marruecos para avanzar a los cuartos de final. Y goleando Cubillas, que en ese torneo todavía era un joven desconocido para gran parte del planeta, terminó explotando como una revelación total. Marcó 5 goles y fue elegido mejor jugador joven del Mundial. Y si nos adelantamos 4 años, en 1974, el Mundial iba a regalar algo todavía más simbólico. Un partido donde se enfrentaron Alemania Oriental contra Alemania Occidental. Y en el papel no había demasiada discusión. Alemania capitalista contra Alemania socialista. Comunista, pues. Es la misma vaina, pero con otro nombre. Los occidentales llegaban como los grandes favoritos. Eran los campeones de Europa, jugaban en casa y tenían nombres como Beckenbauer, Gerd Müller, Breitner, Hoeneß y Overath.
Del otro lado estaba una selección que disputaba el único mundial de su historia, pero cuando se enfrentaron, Alemania Oriental ganó 1-0 con el gol de Jürgen Sparwasser en el minuto 77 y firmó una de las mayores sorpresas de toda la historia de la Copa del Mundo. Después del golpe entre las dos Alemanias en Argentina, 1978, Túnez llegaba a ese mundial sin demasiado ruido y enfrente, en el debut, tenía a México, una selección con mucha más experiencia en este torneo. El partido incluso empezó mal para los tunecinos, porque México se puso en ventaja con un penal, pero en el segundo tiempo Túnez remontó, ganó 3-1 y firmó un hito que cambió para siempre la historia africana en los mundiales. Fue la primera victoria de una selección africana en una Copa del Mundo. Y Vértale, mira, otro récord negativo para los mexicanos. La primera vez que una selección africana ganó un partido en un mundial fue justamente contra ellos. No, hombre, los mexicanos son cosas serias. Y muy bien por Túnez. Miércoles. Muy bien por Túnez ahí, imponiéndose. En 1982, otra selección africana daría una sorpresa. Alemania Occidental llegaba como una de las ya aquí tiene color, ¿ves? grandes favoritas del torneo. Y enfrente iba a tener a una selección de Argelia que estaba jugando su primer mundial. Pero en la cancha, Argelia jugó sin miedo. Golpeó primero en el minuto 54, Alemania empató en el 67 y apenas un minuto después apareció Lakhdar Belloumi para marcar el 2-1 definitivo para la victoria de Argelia. Fue la primera victoria de una selección africana sobre una europea en una Copa del Mundo. Mira. Y para el Mundial de 1900... Alemania apareció ya varias veces aquí en este mundial que como que lo sorprenden mucho. En este mundial, en este video. Lo sorprenden mucho, 1986, África nuevamente dio para hablar. A ver, las selecciones africanas ya estaban empezando a hacerse respetar. 3 mundiales consecutivos dando la sorpresa. Marruecos llegaba compartiendo grupo con Inglaterra, Polonia y Portugal. Pero también mira toda esa vaina, chico. 3 selecciones europeas contra una selección africana. Y casi nadie pensaba que pudiera meterse entre los protagonistas del torneo. Pero primero empató con Polonia, después volvió a sumar ante Inglaterra y llegó a la última fecha todavía con vida. Ahí dio el gran golpe. Le ganó 3-1 a Portugal y se quedó con el primer lugar del grupo. Mira tú esa vaina, En un grupo de 3 selecciones europeas, que no eran no eran cualquier selección, eran Inglaterra, Polonia y Portugal. Marruecos quedó como primero del grupo con 4 puntos, 2 empates y una victoria. Se quedó invicto de paso. Inglaterra, un empate, una victoria y una derrota. Polonia, un empate, una victoria y una derrota. Y Portugal, 0 victorias. Tan solamente 2 derrotas y un empate. Ah, no, 2 derrotas. Realmente inesperado. Ahora sí gana uno Portugal, uno solo y 2 derrotas. Pero ves, Marruecos ahí sorprendiendo. Solo que esta tabla como que me estaba confundiendo un poquito. Marruecos no solo avanzó, sino que se convirtió en la primera selección africana en clasificar a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo. Mira. Pero en Italia, 1990, apareció una sorpresa todavía mayor. Argentina llegaba como la campeona del mundo. Enfrente estaba Camerún, que apenas disputaba su segundo mundial. El favoritismo argentino era tan claro que casi nadie imaginaba que ese debut pudiera complicarse. Pero ahí empezó una de las campañas más inesperadas de la historia del torneo. Camerún le ganó 1-0 a Argentina, después venció 2-1 a Rumanía, avanzó de grupo. Mira, ella pasó como primero de grupo, con 2 victorias. El único equipo de ese grupo que tuvo 2 victorias. Ve en Camerún, por encima de Argentina, por encima de Rumanía y por encima de la Unión Soviética. Ahí ya las selecciones africanas se estaban haciendo fuertes. Sería bueno que algún día una selección africana ganara el mundial, loco. Realmente sería bastante inesperado y bastante interesante que no siempre sean las selecciones americanas y las selecciones europeas. Una selección africana, una selección asiática también. Sería bueno. El problema es que muchos jugadores africanos se terminan nacionalizando europeos y juegan para las selecciones europeas, como es el caso de Francia, que casi todos son africanos, lo mismo con España, Inglaterra igual. Entonces así es complicado. Y terminó llegando hasta cuartos de final, convirtiéndose en el primer equipo africano en alcanzar esa ronda. Saltamos a 1994, donde aparece Bulgaria. Arrancó el torneo de la peor manera posible. Perdió 3-0 con Nigeria y extendió a 17 partidos su racha sin ganar en mundiales. Pero después de eso, le metió 4-0 a Grecia. Venció 2-0 de Argentina, eliminó a México por penales en octavos y se plantó en cuartos de final contra la campeona defensora Alemania.
Ahí era donde, en teoría, debía acabarse su aventura. Pero pasó exactamente lo contrario. Alemania se puso en ventaja con un penal de Mateus. Sin embargo, Bulgaria reaccionó en los últimos minutos. Mira. Stoichkov empató de tiro libre en el 75 y apenas 3 minutos después, Lechkov marcó de cabeza el 2-1 definitivo. La mejor actuación de su historia. Después de la campaña de Bulgaria en 1994. Loco, pero decime dónde cayó Bulgaria, no seas así, brother. ¿Cómo me vas a dejar con la duda? Si fue en semifinal y si fue en la final, qué molleja. En Francia, 1998, Croacia debutaba en la Copa del Mundo, superó la fase de grupos en segundo lugar, le ganó 1-0 a Rumania en octavos, 3-0 a Alemania en cuartos, y aunque cayó en semifinales contra Francia, logró vencer a Países Bajos 2-1 y subirse al podio. Y todo eso en su primer mundial. Mira, primera vez en la historia que Croacia clasifica a un mundial y se queda con el tercer puesto de dicho mundial. Ve, nada mal, nada mal. Bastante bien, de hecho, muy pero que muy bien. Por encima de Holanda, imagínate. Davor Šuker como figura absoluta. Y en 2002, otra debutante en mundiales dio la sorpresa. Francia llegaba al torneo como la campeona del mundo. Del otro lado estaba una selección que jugaba su primer mundial. Todo estaba preparado para una noche francesa. Pero pasó exactamente lo contrario. Senegal le ganó 1-0 a Sí me lo sé. Francia y firmó uno de los grandes batacazos en la historia de la Copa del Mundo. Y, lejos de quedarse solo con eso, empató con Dinamarca, sobrevivió al loco 3-3 contra Uruguay, eliminó a Suecia 2-1 en octavos y terminó llegando hasta cuartos de final en su debut absoluto. Y ojo, porque en 2006... Muy bien, Senegal. Aquí ya empezamos a hablar de los mundiales de este siglo, de este milenio. A ver cómo lo están yendo. A ver si me acuerdo de algunos. Sí sé que el mundial pasado fue Marruecos. Desde mi punto de vista fue Marruecos, ¿no? Vamos a ver si el chamo está de acuerdo conmigo. Pero ciertamente... bueno. En el mundial, mundial de 2014 estoy clarísimo que la sorpresa fue Costa Rica también. Esa la tengo clarísima. Vamos a ver si el chamo está de acuerdo conmigo. Otro debutante brilló. Ucrania estaba jugando el primer mundial de su historia. Y en el debut se llevó un durísimo 4-0 contra España. Pero ahí fue donde cambió todo. Ucrania reaccionó, se metió en octavos, eliminó a Suiza por penales y terminó llegando hasta los cuartos de final, donde recién cayó ante la Italia que después sería campeona del mundo. Pero, pasando a 2010, la sorpresa fue en un solo partido, España llegaba como una de las máximas favoritas al título. Sí, en un solo partido, cuando España perdió en su debut justamente de ese Mundial de 2010. Del otro lado estaba Suiza, una selección que parecía el rival perfecto para que los españoles arrancaran con tranquilidad. Pero pasó todo lo contrario. Suiza aguantó, resistió y terminó ganando 1-0 con gol de Gelson Fernández, en lo que la propia FIFA recuerda como el tropiezo inesperado de una España que parecía lanzada hacia la gloria. Y lo de 2014 fue... 2014. Tuvo que ser Costa Rica, loco, porque quedó en el grupo de la muerte con Inglaterra, con Italia, creo que fue, y no sé quién más, y quedó como primera, no, con Inglaterra, con Uruguay, y quedó como primera de grupo. Me tenés que poner a Costa Rica ahí, brother. Una locura. Costa Rica... Así es, carajo. Costa Rica de la mano de Keylor Navas. Ahí está, el Keylor Navas que después terminó fichando por el Real Madrid y ganar 3 Champions consecutivas. Una locura lo que jugó Keylor Navas en ese Mundial de 2014. El mejor portero que uno pudo ver en ese Mundial. Espectacular. A pesar de estar con una selección que técnicamente no era la mejor, ni siquiera era una de las más acomodadas, pues, por decirlo de una manera. Había caído en el famoso grupo de la muerte junto a Uruguay, Italia e Inglaterra. Sí, era Italia también, viste, ahí estaba. Mira ese grupo, chico. Literal, Costa Rica era la más débil de las 4. Y aún así se los farmeó, quedó como primero del grupo y avanzó de una forma espectacular. Lo de Costa Rica en ese mundial fue una locura. Lo de Keylor Navas en ese mundial también fue una locura. Así que lo normal era pensar que iba a terminar última. Pero hizo exactamente lo contrario. Empezó remontándole a Uruguay para ganar 3-1. Después derrotó 1-0 a Italia y cerró la fase de grupos con un 0-0 ante Inglaterra. En octavos eliminó a Grecia y se metió por primera vez en su historia entre las 8 mejores selecciones del mundo. Recién en cuartos cayó ante Países Bajos, después de y por penales, mira. Resistir 120 minutos y perder en los penales. Y si en 2014 la sorpresa fue una selección pequeña colándose entre gigantes, la gran sorpresa volvió a golpear a una... Lo de Costa Rica en ese mundial fue espectacular. Campeona del mundo.
Alemania llegaba como la vigente defensora del título y con la obligación de avanzar al menos a las rondas finales. Pero ya había empezado perdiendo 1-0 con México, ganó su segundo partido y así llegó a la última fecha contra Corea del Sur. Pero Corea del Sur resistió todo el partido, golpeó en el tiempo añadido y sentenció el partido con un 2-0. Alemania quedó eliminada en fase de grupos por primera vez en su historia, y en 2022 ocurrió. O sea, ahí la sorpresa no fue una selección, fue más bien el fracaso de Alemania. Decepcionante esa parte. Y en este Mundial de 2022 tiene que ponerme sí o sí a Marruecos, porque si no también vamos a tener problemas. Estabas hablando todo el video de las selecciones africanas, cómo daban sorpresas y sorpresas. Marruecos fue la absoluta sorpresa en este Mundial del 2022, llegando hasta las semifinales. Vamos a ver, me tenés que poner a Marruecos. Algo histórico. Marruecos llegó al muy bien, si no ya vamos a tener problemas. Torneo con ilusión, compartía grupo con la subcampeona del mundo, Croacia, y con la selección que había terminado tercera en 2018, Bélgica. Lo lógico era pensar que iba a pelear por sobrevivir, pero empató con Croacia, después le ganó 2-0 a Bélgica y cerró la fase de grupos venciendo 2-1 a Canadá para terminar como líder. En octavos eliminó a España por penales después de 120 minutos sin goles y en cuartos derrotó 1-0 a Portugal. Con esa... La Portugal de Cristiano sí dolió mucho esa eliminación, porque todo el mundo pensaba que iba a ser el último mundial de Cristiano, pero aguantó Cristiano hasta este mundial también. Este ya sí seguramente sí iba a ser el último. Victoria, Marruecos se convirtió en la primera selección africana y árabe en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo. Y así, desde 1930 hasta 2022, en cada mundial hubo al menos una sorpresa capaz de romper toda la lógica. ¿Cuál crees que...? Sí, lo de Costa Rica y lo de Marruecos en esas ediciones fue espectacular. Hubiese sido bueno que Marruecos hubiese ganado el mundial, la verdad. Se lo merecían. Hicieron un mundial muy bueno. Y bueno, gente, aquí repasando el partido, pues después de todo no terminó siendo una goleada. Estados Unidos 3, Paraguay 1. Paraguay logró anotar un gol empezando no mucho el segundo tiempo. Entonces se pudo defender un poco más. Y es que en este segundo tiempo, yo lo estaba viendo aquí de reojo, Paraguay salió a pelear mucho más que en el primer tiempo. En el primer tiempo fue a no sé qué salió, porque le estaban pegando un bailecito espectacular. Bueno, ahora seguimos con este video, gente. Voy a reaccionar a este que dice las 8 selecciones que podrían decepcionar en el Mundial del 2026. A ver, pasamos de el video de sorpresas a el video de decepciones. Vamos a pillar aquí a ver cuáles podrían ser esas selecciones. Brasil es una que podría decepcionar porque, como dije hace ratico, se llevaron a un jugador que no necesitaban, como es Neymar, que no tiene el nivel actualmente. No hace falta hacer el ridículo para decepcionar. A veces basta con que se espere mucho de ti y no cumplas. Por eso este video no es sobre las peores selecciones del Mundial 2026. Es sobre las que más riesgo tienen de quedarse cortas. Y para que esto no sea una lista tirada al aire, en cada caso vamos a poner una vara clara. A ver. ¿Qué sería un fracaso total? ¿Qué sería una decepción? ¿Y qué resultado sería aceptable de cada selección? Porque no es lo mismo que un anfitrión se quede en grupos a que una potencia vuelva a caerse cuando empiezan los cruces. Y justamente ahí es donde este ranking se pone bueno. Empecemos por Bélgica. Porque aunque ya no se hable tanto de... O sea, yo no creo que Bélgica pueda llegar a ser una decepción, porque para ser una decepción la gente tiene que estar esperando mucho de ti. Y realmente yo creo que nadie espera nada de Bélgica, realmente. Ni de Bélgica, ni de Holanda, ni de Inglaterra. Bueno, Inglaterra sí muchos lo toman en cuenta, pero realmente yo no espero nada de Inglaterra. Me parece que no van a hacer nada, porque realmente tienen muchos nombres, pero a nivel colectivo no juegan a nada. Entonces, retomando el punto de Bélgica, no creo que nadie considere a Bélgica una decepción, porque realmente nadie espera nada de ellos, desde mi punto de vista, obviamente. Ella sigue siendo una selección con nombres demasiado fuertes como para pasar desapercibida. Kevin De Bruyne sigue siendo el gran cerebro del equipo, Lukaku te sigue dando peso arriba, y Courtois, cuando está bien, sigue siendo uno de esos arqueros que te puede sostener un partido solo. Y a eso súmale que Bélgica llega como la selección número 9 del ranking FIFA, así que no estamos hablando de un equipo cualquiera. Miremos el grupo que le tocó, va contra Irán, Egipto y Nueva Zelanda. Grupo fácil. Y sí, acá hay algo importante, no es un grupo regalado. Egipto e Irán pueden... ¿Cómo vas a decir que no es un grupo regalado, loco? Egipto e Irak son cualquier vaina y Nueva Zelanda también, brother.
Nah, hombre, ya me molestó eso que dijo, que no es un grupo regalado. Si Bélgica no gana los 3 partidos de ese grupo, ya es una decepción, así de sencillo. No espero nada de ellos y aún así me van a decepcionar si no ganan esos 3 partidos. Y ganar por goleada, mínimo 2-0 cada uno. Incomodar, porque son de esos rivales que te pueden ensuciar un partido y hacer que todo se vuelva más apretado de lo esperado. Pero, al menos en el papel, Bélgica debería poder avanzar. Obvio, Tal y vez de no primero. paseándose, pero sí metiéndose entre los 2 primeros. Entonces, Ni que pasar de primero, si no es una decepción, un fracaso. ¿qué sería una decepción para Bélgica? Viendo las figuras que todavía conserva, el ranking con el que llega y sobre todo el grupo que le tocó, si Bélgica no pasa de esta fase sería un fracaso total. Si clasifica, pero cae apenas en 16avos, ya hablaríamos de una decepción clara, porque significaría que superó lo mínimo y nada más. Pero lo que realmente debería esperarse de Bélgica, con este contexto, es al menos meterse en cuartos. Sí. Ese debería ser el piso serio para una No va a llegar a cuartos, pero sí. selección como esta. Sigamos con Colombia. Hoy tiene a Luis Díaz como gran figura. A la vaina puso a Colombia, chamo. Como los colombianos vean esto, te van a funar, brother. Imagínate. Uy, qué golazo. 4-1 a favor de Estados Unidos. Todavía cuenta con un nombre fuerte como Gámez Rodríguez y además Dijo Gámez. aparece como la selección número 13 del ranking FIFA. No estamos hablando de una selección favorita para ganar el Mundial, pero sí se espera algo serio de ella. Ahora, miremos el grupo. Le tocó Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. No es un grupo fácil, porque Portugal verdad. obviamente parte un escalón por encima, y porque este tipo de grupos, cuando tienen un favorito claro, muchas veces convierten el segundo puesto en una pelea muy incómoda. Pero justamente por eso Colombia tiene que dar la talla, porque Uzbekistán y República Democrática del Congo no deberían convertir esto en una misión imposible. Entonces, ¿qué sería una decepción para Colombia? Viendo el ranking con el que llega, el momento que viene arrastrando y el grupo que le tocó, quedar fuera en esta fase sería un fracaso total. Sí, obviamente. Si Colombia queda eliminado en la fase de grupo, tomando en cuenta el grupito que tiene, es para que no vuelva a jugar fútbol en un buen rato. Ciertamente es un grupo bastante asequible, no es fácil porque están contra Portugal, pero ciertamente es un grupo que pueden superar sin mucha dificultad. Y de hecho el primer partido, si no me equivoco, es justamente contra Portugal, entonces ahí ya prácticamente se va a definir quién va a ser el primero del grupo. Si lo ganan, van a ser ellos, si lo pierden, pues va a ser Portugal. Pero definitivamente, si cae en fase de grupo es un fracaso absoluto. Y más todavía si termina última. Si clasifica pero cae en 16avos, ya hablaríamos de una decepción clara, Sí. porque significaría que dejó una ilusión grande en muy poco. Pero lo que realmente debería esperarse de Colombia, con este contexto, es meterse entre los octavos de final y dejar la sensación de que está para competirle de verdad a selecciones importantes. No me parece, a mí me parece que octavos todavía sería una decepción porque es que Colombia viene jugando muy bien. Se ha estado constantemente metiéndose en cuartos de final. Los octavos sería lo mínimo si el mundial fuese un mundial normal y no tuviese tantas selecciones como lo tiene actualmente. Entonces, llegar a octavos sería lo mínimo. Más bien me parecería decepción llegar a octavos. Aceptable sería llegar a cuartos. La verdad que sí. Ahora vayamos con Marruecos, porque acá ya no estamos hablando de una selección sorpresa. Marruecos. Hoy Marruecos aparece como la selección número 8 del ranking FIFA, Por encima de la más Bélgica. alta de África en este momento, así que claramente ya entró en otra categoría. Tiene un nombre fuerte como Achraf Hakimi, y sobre todo una Ahí selección viene. que ya se ganó respeto internacional. Ahora, miremos el grupo. Le tocó Brasil, Escocia y Haití. Y claramente acá la historia cambia, porque este sí es un grupo más incómodo. Brasil parte como el gran favorito, así que Marruecos no llega con la obligación de ser primero. Pero si de verdad quiere confirmar que ya pertenece a este nuevo escalón, tiene que pelear fuerte ese segundo puesto. Escocia puede ser un rival molesto y Haití en el papel parece el partido más accesible. Ahora bien, ¿dónde empezaría la decepción de Marruecos? Viendo el respeto que ya se ganó y el Fase de grupo que grupo. le tocó, quedar fuera en esta fase sería un fracaso total. Sí, obvio. No porque se le exija ser una potencia, sino porque ya no llega desde tan abajo. Si clasifica, Ya el mundial pasado ya llegó a semifinales, ya tiene la vara bastante alta. Entonces ya empieza a sentir la presión de lo que es tener los ojos del mundo sobre ti. Entonces mínimo, desde mi punto de vista, tiene que llegar a octavos. Mínimo tiene que llegar a octavos. pero cae enseguida en 16avos,
ya hablaríamos de una decepción clara, Sí. porque significaría que volvió al Mundial sin sostener esa imagen fuerte con la que llega. Pero lo que realmente debería esperarse de Marruecos es que compita seriamente por ese segundo lugar del grupo y se meta en octavos e incluso cuartos con autoridad. Sí, sí. Ahora pasemos a Estados Unidos. Este Loco, ¿cómo que de Estados Unidos de esa acción? ¿Qué se puede esperar de Estados Unidos, brother? Ay, ya me parece que ya está exagerando. O sea, vienen de hacer un partidazo contra Paraguay, que justamente lo estaba viendo aquí, ganó 4-1, pero tampoco es como que Estados Unidos se espere que llegue por allá a cuarto. Estados Unidos, yo digo que si llega a octavos le salió barato. De ahí para adelante no debe pasar. no es el caso de una selección a la que se le exija llegar lejísimos. Ujú. Acá la presión viene porque juega en casa. Y eso no convierte automáticamente a Estados Unidos en favorito, pero sí hace que se espere bastante más de él. Le tocó un grupo con Paraguay, Australia y Turquía. Algunos pueden decir que es uno de los grupos más parejos del Mundial. Sí. Y justamente por eso, Estados Unidos no tiene demasiadas excusas para no competirlo de verdad. Entonces, ¿qué sería quedarse corto para Estados Unidos? No ganar ni un solo partido sería un fracaso total, porque incluso en un grupo parejo, siendo local, no puedes dejar una imagen tan pobre. No pasar de grupos ya sería una decepción clara, justamente porque este contexto te obliga a dar algo más. Un buen mundial sería avanzar a la siguiente ronda, que haga un buen papel, que compita seriamente por la clasificación y que deje la sensación de haber estado a la altura de jugar un mundial en casa. Ahora vayamos con México. Sí, lo de Estados Unidos, o sea, no se espera mucho de ellos, pero tampoco es que sea una selección tan mala. Yo como digo, Estados Unidos tiene que llegar a 16avos o si acaso los octavos y hasta ahí. Porque tampoco es como que Estados Unidos anteriormente haya llegado muy lejos. Más que nada, bueno, él lo dijo en la sorpresa de aquel mundial, en justamente el primer mundial de la historia, llegó a estar en el tercer puesto. Pero actualmente yo creo que octavos ya estaría hasta ahí. Yo no tomo mucho en cuenta los 16avos porque, o sea, es un grupo que es una fase que se inventó nueva porque este es el mundial con más selecciones de la historia, pero antes no existía. Entonces selecciones que caigan en los 16avos es como si hubiesen caído en fase de grupos prácticamente. ¿Sí entiende lo que quiero decir, verdad? O sea, es algo nuevo. Eso antes no existía. Perder en 16avos es como perder en fase de grupo. Tan simple como eso. Porque sí, también juega en casa, le tocó un grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Y eso hace que el análisis sea bien interesante porque no parece un grupo imposible, pero tampoco uno como para confiarse demasiado. Corea del Sur es una selección competitiva. Chequia puede ser un rival bastante incómodo. Y hasta Sudáfrica, en un debut con toda la presión encima, te puede ensuciar el partido más de la cuenta. Justamente ahí está la diferencia con otros equipos. México no necesita que le toque una potencia para complicarse. A veces el problema es al revés. Cuando te toca un grupo que en el papel parece ganable, la presión sube todavía más. Entonces, ¿qué sería quedarse corto para México? No pasar de grupo sería un fracaso total, porque jugando en casa y con un grupo así, sería un golpe durísimo. La decepción estaría en clasificar dejando demasiadas dudas, o meterse apenas raspando sin dar sensación de solidez. Y un mundial aceptable para México sería avanzar de ronda y dejar al menos la impresión de que supo responder a la presión. Recién ahí, se podría decir que, como mínimo, cumplió. Ahora, Como yo digo, los 16avos no deberían tomarlo tanto en cuenta porque esa vaina antes no existía. Las selecciones que caigan en 16avos es como si cayeran en fase de grupos. Sería una completa decepción para cualquier selección quedar eliminado en esa instancia del torneo. Entonces no le veo mucho chiste ni mucho sentido que este chamo le dé tanto valor a los 16avos. Realmente no me parece. sigamos con Portugal, porque acá ya no estamos hablando solo de una selección competitiva. De Portugal, si no llega mínimo a semifinales, es una decepción total. Portugal aparece hoy Vamos, Cristiano, porque ganar este mundial, Cristiano. como la número 5 del ranking FIFA, Mira, todo eso así top que 5. claramente está en ese grupo de selecciones a las que se mira con más exigencia. Y además apunta a ser el último mundial de Cristiano Ronaldo. Solo por eso, la expectativa alrededor de Portugal ya sube un poco más, porque cuando tienes a Cristiano jugando su sexta Copa del Mundo, lo mínimo que se espera es que tu selección esté lista para competir en serio. Miremos el grupo. Le tocó Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo. No es un grupo
Me gusta que el chamo diga República Democrática del Congo y no solamente el Congo, porque la gente de República Democrática del Congo se ofende cuando no lo llaman República Democrática del Congo, sino que solamente les dice del Congo. Por unos problemas de política y las dictaduras y todo ese tipo de vaina, que por eso fue que ellos se cambiaron el nombre a República Democrática del Congo. Entonces bien ahí por el chamo. Regalado porque Colombia perfectamente puede pelearle el Hay que respetar para que uno lo respete, chamo, así es esta vida. primer puesto. Cualquier tropiezo te puede complicar mucho más de la cuenta. Pero al mismo tiempo, tampoco es un grupo como para que Portugal llegue con miedo. En el papel, tiene nivel de sobra para meterse entre los dos primeros. ¿Qué sería una decepción para Portugal? Viendo el ranking con el que llega, el grupo que le tocó y todo lo que representa este posible último mundial de Cristiano, no pasar de grupos sería un fracaso total. Obvio. Clasificar y caer en 16avos ya sería una decepción clara porque significaría que Portugal superó apenas lo mínimo. Caer en octavos ya sería una decepción. No tomes en cuenta tanto los 16avos. Y un mundial aceptable para esta selección debería Mínimo cuartos o semi. ser, como mínimo, llegar a octavos. Este chamo que tiene en la cabeza, brother. Le da mucha importancia a los 16avos. Esa vaina se inventó fue este mundial. Antes no existía eso. Quedar eliminado en 16avos es como quedar eliminado en fase de grupo. Portugal tiene que llegar mínimo a cuartos de final. ¿Cómo vas a decir que los octavos, loco? Octavos es solamente la primera ronda después de la fase de grupo en los mundiales anteriores. Eso no es nada. Recién ahí se podría decir que Portugal No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. estuvo a la altura de lo que se esperaba. Si no llega mínimo a cuartos es una decepción. Mínimo a cuartos, mínimo. Cuartos rayando la semi. Ahora vayamos con Brasil, porque Lo de Brasil sí es cosa seria. acá no hace falta explicar demasiado. Brasil llega con Vinicius, con Rafinha, con nombres de sobra para ilusionarse y además sigue estando arriba en el ranking FIFA. O sea, Bajó bastante el sexto puesto. no estamos hablando de un equipo cualquiera, ni de una selección de la que se espere poco. Estamos hablando de Brasil. Ahora miremos el grupo. Le tocó Marruecos, Escocia y Haití. No es un grupo imposible. Y seamos sinceros, al menos en el papel, Brasil debería avanzar primero de grupo. Sí. Entonces, más que preguntarse si clasifica o no, lo interesante con Brasil es ver cómo clasifica y qué sensaciones deja desde el arranque. Entonces, ¿qué sería una decepción para Brasil? Viendo la selección que tiene y la exigencia que siempre carga, no pasar de 16avos sería un fracaso total. Quedarse en octavos ya sería una decepción durísima. Y un mundial aceptable para Brasil debería ser, como mínimo, llegar a cuartos. Porque con una selección Por fin estamos de acuerdo en algo. Porque claro, 16avos como si fuese fase de grupo. Eso es un fracaso total. Decepción que le eliminen en octavos, es verdad, es una decepción. Aceptable cuartos, de cuartos para adelante, es verdad. así no alcanza solo con competir bien. Tiene que estar metida de verdad entre las que pelean el torneo. Y cerremos con Inglaterra, porque si hay una selección que ¿Cómo que cerremos? Y Francia, y España, y Argentina, ¿este tipo qué le pasa? encaja perfecto en esta idea de decepción, probablemente sea esta. Y Alemania. Inglaterra ha tenido muchísimas generaciones buenas, muchísimos nombres reconocidos y casi siempre ha llegado a los mundiales con una expectativa altísima. Pasó con Beckham, con Rooney, con Gerrard, con Lampard y sigue pasando ahora. Pero miremos el grupo. Le tocó Croacia, Ghana y Panamá. El grupo de la muerte. Pedazo de grupo. Aquí los 4 partidos valen la pena. Y los 3 partidos valen. Los 4, 3. Todos los partidos valen la pena verlos. Ya ni sé cuántos partidos son, me desconfiguré un poquito ahí. No es un grupo imposible, ni mucho menos. Croacia puede ser un rival duro, sí. Pero si Inglaterra de verdad quiere confirmar todo lo que genera antes de cada mundial, debería poder superar esta fase. Entonces, ¿qué sería una decepción para Inglaterra? Viendo el tipo de selección que es, los nombres que siempre arrastra y la expectativa que la acompaña, mundial tras mundial, no pasar de 16avos sería un fracaso total. No pasar de octavos ya sería una decepción clara. Y un mundial aceptable para Inglaterra debería ser llegar a cuartos o semifinales. Porque con una selección así ya no alcanza solo con competir bien. A Inglaterra siempre se le termina exigiendo estar de verdad entre las mejores. Y ahora te toca a ti. Me parece que le dio muchos bombos y muchos platillos a Inglaterra. Yo siento que Inglaterra llega a octavos y de ahí no pasa. No creo que llegue a cuartos, la verdad. Porque tiene muy buenos nombres, pero colectivamente, como ya he dicho muchas veces, deja mucho que desear. Queda debiendo mucho desde mi punto de vista. Pero bueno.
No sé, este video sí es verdad que como que no me gustó porque desde mi perspectiva le faltó nombrar a Francia, Argentina, Alemania, España. Cualquiera de esas puede ser una decepción más grande que cualquiera de estas que comentó acá. Porque de Bélgica no se espera nada, de Inglaterra no se espera nada, de Estados Unidos no se espera nada. Entonces, ¿cómo podrían ser esos países una decepción? Decepción es cuando vos esperáis que un país o una selección gane el torneo o llegue lejísimo. Y justamente las que tienen más oportunidades de llegar lejos, las que tienen más las expectativas más altas, que son Francia, España, Argentina, este, Alemania, ni siquiera las nombró. Entonces, este video sí es verdad que no me gustó, no estoy de acuerdo con las selecciones que tomó para hacer el video. Pero, bueno, perspectiva de cada quien.